Hola amigos, esta es la reflexión 47. Popurrí 6. Sigo haciendo el popurrí. En este caso voy a hacer un popurrí variado, porque voy a saltar del presente al pasado. Todos los que siguen mis videos saben que a mí me gusta mucho la paleoantropología. Paleo, antiguo, antropos, humano, logía, estudio. Estudio del ser humano antiguo. Es decir, los restos fósiles. Todos los estudios sobre los restos fósiles de los homínidos antecesores a nosotros. Por eso que incursiono mucho en el pasado para saber más sobre la condición humana y el comportamiento actual del Homo sapiens. En otros videos yo digo Homo sapiens sapiens. Para mí sería la nomenclatura mejor, pero está muy vulgarizado ya en todos los que tratan del tema con un solo sapiens. Así que vamos a quedarnos con un solo sapiens. Viendo lo que está pasando en el planeta, es un solo sapiens. Para llegar a los dos sapiens va a costar. Bueno, después de esta humorada, vuelvo a decir que en este video voy a hablar del pasado, del presente. Y voy a tirar datos, dar cifras, no cifras, sino datos, información variada del presente y del pasado. Antes quiero hacer un pequeño prefacio. Voy a dar algunas pistas para detectar, en mi opinión siempre, los divulgadores que hay actualmente, ya sean periodistas, políticos, científicos, artistas, etc. Todas las personas que divulgan sus opiniones, sus ideas, sus estudios, en especial en estos videos de YouTube. Hay mucho material, pero muchísimo material en internet sobre todos los temas. La cuestión es saber detectar el material que es fiable, que no es una noticia falsa, el material que da información seria, científica, y en los casos que son de opinión, que sean opiniones basadas en algún argumento. Bueno, voy a dar algunas pistas para detectar cuando estos divulgadores gigantes, genéricos, periodistas, intelectuales, artistas, científicos, políticos, cualquier tipo de persona que haga videos en YouTube y que exponga sus ideas a través de este valiosísimo medio. ¿Cómo detectar cuando esos divulgadores no son muy fiables? Voy a dar algunas pistas. Yo observo que en general casi todos los economistas y políticos que están dentro del modo de pensamiento, como llamo yo, de derecha, especialmente los llamados anarcocapitalistas, neoliberales, liberales, en general todo el pensamiento de derecha, incluso la derecha política extrema, esa derecha extrema, casi todos estas personas que divulgan sus ideas lo hacen de una manera exaltada, en algunos casos a los gritos, y si están en un programa con otras personas, no escuchan a la otra persona y imponen, levantando la voz y a los gritos, su palabra. Es más, en muchos casos de periodistas que parecían serios al principio, he notado que hasta dicen palabras groseras y se exaltan, se ponen nerviosos, entran en ira. Bueno,
En el extremo opuesto, o sea, en la izquierda y en la extrema izquierda, a veces sucede también esto. Personas o expositores que se exaltan. En general, no encuentro que digan malas palabras, o sea, palabras fuertes así, insultando a otro. Y noto que aunque levanten su voz, eleven su voz, generalmente sus opiniones están basadas en argumentos, buscan la argumentación, son muy argumentativos. Lo cual, en un sentido, para aprender, el que está viendo, quiere aprender, está bien que sean argumentativos, usar argumentos. Y a veces sí levantar la voz. O sea que uno puede decir, bueno, es el temperamento de cada uno, hay gente más calma, más tranquila y hay gente que es nerviosa, exaltada. Pero qué raro. Todos los de pensamiento de derecha, especialmente los anarcocapitalistas, los neoliberales, son todos exaltados. Todos gritan, levantan la voz. Incluso noto otra cosa, que no dejan hablar al otro, al oponente, y mucho menos no escucharlo, no lo escuchan. Esto es un grave problema. Yo pienso que, y voy dando pistas, para buscar gente seria, gente responsable, hay que ver y escuchar a aquellas personas, hombres y mujeres, yo no digo personas, trato de usar un vocablo que englobe a todos, por eso no digo el hombre, digo el ser humano. El ser humano involucra a los dos géneros, el femenino, el masculino y los intermedios. Es importante este dato que estoy dando como pista. Cuando observamos que este opinante, opinador, o el que está reflexionando, porque incluso hacen reflexiones, son calmos, son tranquilos, hablan de una manera pausada, que no hablen a borbotones. Cuando hablan a borbotones y aturullan, aturden, está revelando eso que están recitando un libreto y no están exponiendo pensando lo que dicen. Es una pista. Digo esto porque en la actualidad, con el tema del virus y otros temas vinculados a la situación política del planeta, vemos que esto sucede. Yo veo muchos videos de todo tipo y de todas formas de pensamiento. A veces el pensamiento de extrema derecha, estos autodenominados anarcocapitalistas, cansan porque se exaltan, gritan, insultan, menosprecian al otro. Ellos tienen el monopolio de la verdad. Y sabemos que eso no es así, que el confronte de ideas, de opiniones. Por eso yo soy ecléctico. Yo tomo información de todos, incluso de personas con las cuales no estoy en nada de acuerdo. Por ejemplo, con los neoliberales, los conservadores y los anarcocapitalistas. No estoy en nada de acuerdo, pero los escucho. Los escucho, trato de reflexionar sobre sus opiniones y llego a la conclusión que muy poco de lo que dicen es real. ¿Por qué? Porque confrontándolo con la realidad, con los hechos concretos de la vida, lo que dicen no es compatible con la realidad. Ahora están de moda los anticuarentenas, los que se oponen, y esta es una cosa de la cual quería hablar. Al principio de la pandemia, yo era un poco, como soy escéptico, un poco escéptico de la importancia que pudiera tener, y pensaba, hablo en pasado, que era exagerado, que era un virus como el virus de la gripe, que uno tiene el virus y después se le va, forma anticuerpos. Bueno, pensaba que no era algo grave, tan grave como se planteaba. Admito que me equivoqué. Me equivoqué porque el tema es bastante más complejo, bastante más de lo que yo pensaba. Es un virus muy raro, muy contagioso. Por ahora la letalidad, la gente que se muere, no es muy elevada. Debe estar en el promedio mundial el 2, 3%, 4%. Más de eso, de personas que están
contagiadas. O sea, de los contagiados, el 2, 3, 4% se muere, llega a situaciones graves. Generalmente son personas que tienen un sistema inmune debilitado, personas que hacen una mala nutrición, están mal nutridos, o que tienen enfermedades, diabetes sobre todo, problemas cardíacos, problemas de pulmones. Generalmente las personas que tienen problemas de salud son los más proclives a ir a una terapia intensiva y en muchos casos fallecen. Pero el problema es serio. Lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, no está muy divulgado eso. Los medios de desinformación no informan sobre lo que pasa en Estados Unidos. Es tremendo lo que está pasando. Hay muchos contagiados, es el país que más contagiados tiene y el país que más muertos tiene por este virus. Ahí sí que hay una anarquía social en Estados Unidos. Hay conflictos, están matando a personas negros y latinos, los policías, o sea, hay violentas manifestaciones como protestas por estos hechos. Es muy serio el problema de Estados Unidos. Yo me atrevo a decir que están en una situación muy parecida a la que vivieron en 1860, cuando comenzó la guerra civil en Estados Unidos. Esa guerra civil fue los estados del norte, que no eran esclavistas, y los estados del sur, que eran esclavistas, o sea que tenían esclavos de raza negra. Y aunque muchos personajes ilustres de la independencia norteamericana, muchísimos, tenían esclavos. Hay varios. Creo que entre ellos está Washington el primero. Bueno, no estoy muy seguro de Washington, pero otros ideólogos de la independencia americana, que fue muy importante esa independencia, la parte teórica, fue precursora incluso de la Revolución Francesa de 1789, que fue posterior a la revolución, a la independencia norteamericana. Muchos pensadores incluso fueron a Francia y fomentaron a los revolucionarios franceses. O sea que fue muy importante la independencia de los Estados Unidos. Pero al siglo siguiente, en 1860, el conflicto se produjo en la guerra civil. Bueno, yo estoy viendo que actualmente se están dando algunas condiciones que pueden llevar a una guerra civil. ¿Cuál es el problema en Estados Unidos? Que tiene 350 millones de habitantes y tiene 360 millones o mucho más de armas. Las personas están armadas, los civiles están armados en Estados Unidos. Está permitido por ley, incluso es una enmienda de la Constitución que acepta que el civil esté armado. Por eso que esto, al estar los civiles armados y producirse conflictos muy serios, puede haber un estallido muy grave y transformarse en una guerra civil. El problema es serio en Estados Unidos. Volviendo al tema de la pandemia, van a tener rebrotes ahora que viene de nuevo el invierno en el hemisferio norte. Están teniendo rebrotes en muchas ciudades y eso está aunado al conflicto racial. Matan indiscriminadamente policías a civiles, especialmente a negros. Está el caso famoso de Floyd, que el policía que lo tenía maniatado en el piso y le había puesto la rodilla en la garganta y lo asfixió, lo mató por asfixia. Lo tenía ya controlado. Todos conocen este caso, fue tremendo, fue tremendo. La persona esta de negro, el muchacho de 46 años, decían que quería pagar con un billete falso, una bebida, una compra que había hecho, el comerciante llamó a la policía y la policía hizo eso. Lo detuvieron, lo maniataron, le pusieron las esposas, las manos a la espalda, todos vimos el video, está clarísimo. Y el policía lo tiene en el piso con la rodilla sobre la garganta y lo asfixió. Lo tuvo 9 minutos así hasta que se murió. Eso produjo estallidos sociales en todo Estados Unidos y en el mundo entero. Y ahora hay más casos de policías que matan por la espalda. Hubo un caso de un muchacho joven que
lo asustaron, estaba en alto manejando, lo asustaron, el chico se bajó del coche y empezó a correr y los policías, en lugar de detenerlo fácilmente, porque eran varios policías y los podían correr y alcanzarlo, o tirarle a las piernas, no, le tiraron a la espalda y lo mataron. Lo tiraron a matar. Ese caso hay muchos casos así. O sea, la violencia policial contra los civiles es muy grande. Esto, aunado al desenfreno por la gente que sale, va a las playas de Miami, de las playas en el sur de Estados Unidos, bueno, es sin cuidarse. Bueno, el problema es muy serio. Lo mismo pasa en Brasil, también, que es el segundo país del mundo que tiene más contagiados y el que tiene también muchos muertos, muchísimos muertos. Y vuelvo al tema, para informarse de todo esto hay que buscar sitios serios. Son muy pocos los sitios serios, generalmente están en internet, porque casi todos los países están controlados de forma mediática por diarios, radios, televisoras, controladas por la derecha, digamos, por la derecha liberal. Y por supuesto son muy pocos los programas de radio, de televisión, donde hay otras formas de pensamiento, con otras formas de encarar la realidad. Entonces, la derecha mediática utiliza la fake news, o sea, las noticias falsas, e inventan noticias. Y generan, y esto es otro dato que quiero dar a los que están viendo el video, otra pista. Se está generando mucha información falsa y esto está lentamente haciendo una tremenda transformación cultural. La mayoría de las personas se informan por los copetes de las noticias, no indagan el interior de la noticia, donde al leer completamente la noticia o al verla completa, se detecta que lo que se decía al principio era exagerado o incluso falso, o mentira, mucha mentira. Por eso, otra pista que doy es detectar fuentes de información que sean serias, que sean independientes, lo más objetivas posibles. En general esto es muy difícil de encontrarlo. La pista que di antes, cuando uno escucha a alguien que habla en forma a borbotones, que no permite la reflexión, que se ve que está leyendo, o está repitiendo otro tema. Las mismas frases repiten distintos medios de comunicación, quiere decir que eso está digitado. Los organismos hegemónicos, en especial económicos, los monopolios, los oligopolios, echan información y en todos sus medios repiten con las mismas palabras. Eso es lo tragicómico. Repiten las mismas palabras. Entonces uno ve un programa, por ejemplo, y dice la frase en contra de otro opositor, por ejemplo, y la misma frase está repetida en otro programa presuntamente de otra ideología. Esa es otra pista. Cuando repiten frases varios medios, eso significa que esos medios no son independientes y que están en algún oligopolio o monopolio mediático. Acá en la Argentina es típico eso y es fácil de detectar, pero en otros países también sucede. O en países donde hay dictaduras, como el caso de Bolivia, del golpe de Estado en Bolivia, que es una dictadura y que la información también es falsa en casi todos los casos. En Ecuador lo mismo, que es un gobierno que ingresó como una democracia, pero que después cambió y se dio vuelta y está buscando que el anterior presidente, Correa, no participe de las próximas elecciones, lo están tratando de buscarle 5 pies al gato. Es la forma de evitar, por eso detecta gobierno de derecha o dictatorial, que impide a opositores que se presenten a elecciones. Acá en la Argentina se presentan opositores, o sea que no hay impedimento electoral, pero los medios de desinformación le dan con todo, generalmente a los candidatos de partidos populares, de izquierda o de centro izquierda, que no son de derecha ni de centro derecha. Le dan con todo, es tremendo, incluso inventan noticias.
hacen juicios, que después cuando se inicia el juicio y se adelanta, no hay pruebas y se cae. Muchos juicios se caen, porque no hay pruebas. Y se hizo todo en base a tal medio dijo tal cosa, tal otro medio dijo otra cosa, se basan en presunciones que no llegan a formar pruebas concretas. Se caen esos juicios. Es un popurrí. Por consiguiente, ahora me voy al pasado. En el pasado, los homínidos antecesores al ser humano. Voy a hacer una digresión, que es muy importante. Otra pista que doy. La mayoría de las personas, o muchas personas, no digo la mayoría, pero muchas personas todavía piensan que el ser humano proviene de Adán y Eva, o sea que de un ser humano ya hecho como es ahora. Ignoran que hubo una evolución para llegar a lo que somos ahora, los Homo sapiens. Lo niegan, especialmente creyentes religiosos fanáticos, y otras personas que no son tan fanáticos, y piensan que descendemos de Adán y Eva, nosotros los actuales humanos. Y algunos exageran tanto que dicen que la Tierra es plana, los terraplanistas. Hay muchos así, Yo conozco varios acá en esta ciudad, que piensan todavía que la Tierra es plana. Cuando hay pruebas concretas que evidencian que la Tierra no es plana, es redonda o geoide, está ligeramente achatada en los polos, entonces tiene forma de tierra, casi redonda, digamos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay un hecho importantísimo en 1968 que pasaron muchas cosas ese año. Una de las cosas que pasaron es que un satélite enviado desde la Tierra orbitó a la Luna, dio vueltas alrededor del planeta, del satélite nuestro, de nuestro planeta, el satélite Luna, la Luna. Dio vueltas alrededor de la Luna. Y por primera vez fotografió la cara oculta de la Luna. ¿Por qué cara oculta? Porque la Luna gira alrededor de la Tierra, pero gira sobre sí misma en el mismo tiempo que gira alrededor de la Tierra. Entonces siempre presenta a la Tierra la misma cara, la misma fase. No se sabía, o no se sabía por los telescopios que sabemos la cara que vemos de la Luna, sabemos cómo está constituida, y con los satélites sabemos más, tenemos más información, hay muchas fotos y videos. Pero este satélite, como orbitó alrededor de la Luna, fotografió la cara oculta de la Luna, o sea, la parte de atrás que no vemos normalmente con nuestros telescopios desde la Tierra. Bueno, sabemos también que la Luna es redonda. Y desde la Luna, desde el satélite que orbitaba alrededor de la Luna, se fotografió y se grabó la Tierra. Y ahí se constató que la Tierra es redonda. Incluso los satélites que giran alrededor de la Tierra, cuando toman fotografía de la Tierra, es redonda. No cabe ninguna duda que la Tierra es redonda, ninguna duda, es geoide, ligeramente achatada en los polos, pero es redonda. O sea que la Tierra plana es un mito, una ficción. Pero hay mucha gente que piensa que la Tierra es plana. Lo mismo hay mucha gente que piensa que descendemos de Adán y Eva. Y está comprobado, de forma fehaciente, clara y evidente, que somos producto de una evolución. ¿Cómo lo sabemos? Por los paleoantropólogos. ¿Qué estudian ellos? Los restos fósiles, que son los restos fosilizados de los huesos de todos los seres vivientes, de los que se han fosilizado. No todos se han fosilizado, por supuesto, pero los restos que han quedado fosilizados comprueban que somos producto de una evolución biológica. Que descendemos de otros homínidos, bueno, en otros videos yo señalo, hubo un momento que en el planeta había varias especies homínidas, coexistían, el antecesor del Homo sapiens, el Homo erectus, por ejemplo, coexistía con otras especies, varias especies, entre ellas el famoso Neandertal. El Neandertal era pariente colateral nuestro, un primo, no descendemos del Neandertal, muy poca genética queda de algunos cruzamientos que hubo, y quedó un 2, 3,
a lo sumo un 4% genéticamente hablando del Neandertal en nosotros los Homo sapiens, pero no somos descendientes del Neandertal, está comprobado, y es un pariente del Neandertal, es su primo. Bueno, pero hay mucha gente que todavía piensa que descendemos de Adán y Eva, y eso es un cuento, es una leyenda, es una ficción, un mito. No es así. Esto me lleva de vuelta a la actualidad, a que en estos momentos, con los avances científicos, tecnológicos, la educación, en la mayoría de las escuelas y universidades se enseña lo que sabemos de las ciencias, y entre ellas la paleoantropología. Quizá haya alguna universidad muy religiosa que todavía hable de la evolución como teoría. En realidad no es teoría, esta es un hecho confirmado, la evolución biológica. En la ciencia se le dice teoría en un sentido amplio, aunque esté confirmado se lo sigue denominando teoría. Por ejemplo, el Big Bang, la teoría del Big Bang, pero está confirmado el Big Bang. ¿Por qué? Porque se escucharon los ecos también alrededor de esa época, 1968, 69, se escucharon los ecos del estallido del Big Bang. Y ahí se detectó qué distancia está alejándose el universo y el momento del Big Bang. De ahí se deduce que fueron 13.400 millones de años aproximadamente, entre 13.300, 400, algunos dicen 13.800 millones de años, pero la cifra está entre 13.300 y 13.800 millones de años del origen del universo, de este universo, del Big Bang. Todo esto se sabe por las galaxias lejanas, se toma la luz que irradia, se escucharon los ecos del Big Bang en ese año, en 1968, 69, y esos ecos se analizaron, se estudiaron y se detectó esa edad del origen de ese Big Bang. Y se comprobó que había existido una gran explosión, porque se escucharon los ecos. Se escucharon los ecos. Un dato importantísimo también. Y todo esto viene a que hoy en día, a pesar de la evolución de la educación, todavía en algunos lugares se enseña que la Tierra es plana, que no somos producto de una evolución, que descendemos de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Esto, aunado a las informaciones falsas, a aquellas informaciones que mienten o que logran transformar una información real, la van llevando, la van razonando y la van llevando a un planteo incorrecto. Esto también es otra cosa que hacen algunos divulgadores. De una información real, correcta, van argumentando, van deduciendo y llegan finalmente a conceptos erróneos, incorrectos. Esto uno se da cuenta. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de todo esto? Es una cuestión de práctica. Lo que yo aconsejo siempre es tener una forma de pensamiento analítico crítica. Es decir, tomar algo, una información, un dato, y analizarlo críticamente. No tomar las cosas de manera, hasta que no se compruebe algo, no tomarlo como real, claro y evidente. Salvo que sea así, claro y evidente, algo que nos resulte muy, muy evidente, pero salvo esa circunstancia, un dato, una información, hay que comprobarlo. Todo esto lo comento porque es muy importante que nos informemos bien, que tengamos una educación completa para poder filtrar el cúmulo de información que nos llega por todos los medios y van formando lo que decía en un momento al principio del video, la transformación cultural, la cultura. Al no corroborar los datos,
vamos aceptando todo aquello que nos dicen, mucha gente malintencionada, y van dirigiendo nuestra cultura, van formando una cultura. Este tema de la cultura contemporánea, cómo se está dando, en otro video lo voy a profundizar, pero acá quería señalar ese dato, que hay un cambio cultural muy evidente. Influye mucho la tecnología y todos aquellos que se meten, por ejemplo, es típico acá que los llaman los anticuarentenas, salen a la calle, hacen manifestaciones, se acumulan muchas personas, lo cual acelera el contagio. A los 14 días de esas concentraciones, que no son muchas, pero son concentraciones sin guardar la distancia que se aconseja, bueno, estas personas aumenta a los 14 días el número de contagiados, producido por este contagio por acercamiento personal. Por eso que hay que atender al dato ese de lavarse mucho las manos, guardar la distancia un metro como mínimo, 1,5 metros, con las otras personas, porque el contagio de persona a persona. Usar mascarilla, barbijo, como dicen otros, mascarilla, tapaboca, eso ayuda también, pero sobre todo la higiene de las manos y del cuerpo y mantener una distancia. Por el momento hacer manifestaciones, de tipo de cosas, por el momento no es recomendable. Lo mismo que estadios de fútbol llenos, espectáculos deportivos, los shopping, los lugares de venta así masiva, shopping, supermercados donde va mucha gente, les decimos shopping acá, en Argentina. No es aconsejable, pero hay mucha gente que lo está haciendo, sobre todo en las grandes ciudades, en la ciudad de Buenos Aires, y están aumentando tremendamente la cantidad de contagiados. Bueno, es la responsabilidad de estos anticuarentenas. El tema es grave, no es fácil este virus. Incluso los que se recuperan, hay muchos casos que vuelven a enfermarse. Es un virus mutante. Y deja secuelas, ¿eh? Está pensándose que está dejando secuelas. Los que se recuperan tienen secuelas, principalmente los pulmones, el corazón, el cerebro. Incluso hay algunos casos en el hígado. Esas secuelas no se sabe si son definitivas, que el organismo queda debilitado en esos lugares de forma definitiva, o transitorias y después se recuperan. Esperemos que se recuperen. Todavía no lo podemos determinar con exactitud, pero que hay secuelas parece que sí. Por eso que hay que tratar de evitar contagiarse. Por eso aconsejo, siempre estos últimos videos que estoy haciendo, yo ya tengo una posición, me he dado cuenta hay muchos anticuarentenas que dicen que es mentira, que los gobiernos mienten, que todo es mentira, que es un invento, el famoso ese, el dióxido de cloro, que yo lo comento en otro video. Bueno, no es mentira, no es mentira. Incluso algunos de estos, acá en la Argentina tenemos muchos opinólogos, que generalmente son periodistas, que son muy de derecha, muy reaccionarios. Bueno, hay varios que se han contagiado y donde están enfermos. Hay uno, miren en internet, van a descubrir quién es, uno muy acérrimo, anticuarentena, que decía yo salgo cuando quiero, me importa, y decía malas palabras, me importa 3 pitos, y decía otra mala palabra, lo que diga el presidente o lo que diga yo salgo cuando quiero, que se enfermó y la pasó muy mal. Según él mismo dijo, estuvo una semana en terapia intensiva, con respirador, con tremendos dolores de espalda, la pasó muy mal. Estaba narrando lo mal que le había pasado el compañero de la radio, y este compañero lo cortó. De eso me di cuenta yo. Cuando el otro periodista, pobre, que estaba desahogándose de toda la pavada que había dicho antes, por orden del dueño de la radio, le había dicho, párenlo a párenlo. Y el periodista que lo reemplaza, lo frenó la catarsis que estaba haciendo el otro, que es tremendamente anticuarentena, tremendamente de derecha, bueno, es muy conocido acá en la República Argentina. Lo frenó, lo vi hace 2 horas, 3 horas, en un video reciente de YouTube. Es tremendo.
llegó a decir eso, que estuvo en terapia intensiva con un respirador, que pensaba que se moría, que no tenía aire, que por suerte lo atendieron muy bien. Hizo un homenaje, menos mal, a los médicos, a los mucamos, a las enfermeras, a los enfermeros, bueno, a todo el personal sanitario. Y dijo que tuvo fortísimos dolores de espalda. Parece que es otro síntoma cuando las personas están muy graves. O es un síntoma que no se sabía hasta ahora, o bueno, lo están diciendo los que se enferman. Bueno, cuando estaba haciendo el mea culpa, este periodista estaba haciendo catarsis, estaba desahogando de toda la barbaridad que había hecho antes, el compañero que estaba en la radio lo cortó. De eso yo me di cuenta. Véanlo, este video muy interesante. El otro estaba desahogándose y haciendo... Iba a decir más cosas, más dolores que había tenido, porque la pasó muy mal. Al principio empezó, la pasé muy mal, estuve muy mal, y lo cortó también. El periodista que estaba en la radio. Siguió hablando y cuando llegó a decir, tuve dolor de espalda tremendo, me estaba ahogando, me pusieron respirador, lo cortó de nuevo. O sea, cada vez que decía lo grave que había estado, lo cortaba. Espero que cuando vuelva a la radio, que se recupere el pobre hombre, yo no le deseo la muerte a nadie, ni que sufra a nadie, aunque sea, o piense, esté en el extremo opuesto a donde estoy yo, en sus opiniones, en sus ideas, ni al mismo Hitler yo lo trataría, no sé, trataría de tenerlo preso, ¿no? Que no esté libre y que tenga poder, pero matar, yo soy enemigo de la pena de muerte, no me gusta la pena de muerte, y tampoco me gusta el daño, porque siempre es un daño. Bueno, espero cuando este periodista vuelva a la radio lo dejen hablar y que cuente, no creo, le van a decir de la dueña de la radio, mira, si decís todo lo que sufriste, te echamos, así que para conservar el trabajo probablemente no cuente todo. Esperemos que sí, sería interesante que cuente todo, porque la cosa es seria. Los que vuelven de esa terapia intensiva, los que vuelven de un respirador artificial, dicen que estuvieron muy mal. Acá todavía hay la jefa de la oposición neoliberal, que era ministra de Seguridad del gobierno anterior, del gobierno de derecha anterior, también se contagió. Como sale la manifestación de cuarentena, se contagió. Y parece que estuvo internada, lo tiene medio oculto eso, no hay mucha información todavía, y parece que también la pasó mal. Si no es hipócrita y dice lo que realmente le pasó, espero que cambie de posición en lo que dice y que le diga a la gente, porque dirigen la opinión pública. Dije antes que la opinión pública, en el cambio cultural que se está dando, es que la gente, los civiles, las personas, los homo sapiens, la mayoría que no tenga pensamiento analítico crítico está muy influenciado por los medios. O sea que hay una forma de lo que antiguamente en el siglo XX se decía lavado de cerebro, bueno, le están lavando el cerebro a mucha gente, que no tienen pensamiento analítico crítico, que creen todo lo que escuchan y lo que oyen, y que están basándose en que ellos tienen una presunción de algo y cuando viene alguien con algún predicamento que les dice que eso es así, lo aceptan y no lo someten a la prueba. Bueno, estas dos personas que señalo, la jefa de la oposición, creo que todavía está internada, mal, grave, esperemos que se salve, a pesar de que es una persona que dice cualquier cosa, y fue la que acá durante el gobierno de esta gente de derecha, acá en Argentina, hubo dos casos, el caso Maldonado, que lo mataron, desapareció, la presunción es que la gendarmería lo mató, y el caso comprobado de que la gendarmería mató a Rafael Nahuel, un mapuche que se escapaba de la represión que le hacía la gendarmería, se escapaba. Y los gendarmes le tiraron por la espalda y lo mataron. La bala, hay balas en los glúteos y en la espalda. O sea, está confirmado que lo mataron. Y el caso Maldonado fue desaparecido, apareció su cadáver y bueno, hay presunciones. La presunción es que también lo desapareció la gendarmería, comandada por esta ministra que dije que ahora está internada y la gran anticuarentena. Esperemos que ahora su discurso sea más moderado. Concretamente lo que quiero decir es que analicen bien la información y de quién viene.
Y esta de la pandemia no es, no hay nada intrascendente y que, como otras gripes, que en otros años ha habido gripes, uno se curaba, esto es más serio, porque es muy contagioso. Y al ser contagioso hay más probabilidades, por la ley de la probabilidad, de que haya gente que llegue a estar grave y gente que se muera. Es un problema serio. Para mí la solución no es solo la vacuna, sino una cura, una medicación que cure, que mate al virus. Que no es precisamente el dióxido de cloro, ¿no? El dióxido de cloro, no es esa. No tomen eso en gran cantidad porque eso te destruye, es veneno. Se usa a veces como desinfectante en el agua potable, 1 o 2 gotas en grande cantidad de agua, pero acá la gente está diciendo que tomó 1 litro. Tomar 1 litro de eso le destruye el estómago, le rompe todo porque es corrosivo, obviamente. Ya hablé en otro video de esto, no le hagan caso y sigan las directivas de los que saben. Y tampoco lleguemos al pánico, tampoco llegar a ese nivel. Seamos precavidos, tomemos precauciones, pero no llegar al pánico. Ojo, ese es el otro extremo de mucha gente que llega al pánico y eso es tremendo. O sea, como pasó en la Edad Media con la peste negra, en 1400, la peste negra, pero en esa época no había medicina, no había nada, y murió un tercio de la población humana, o casi la mitad de la población humana, murió. Pero esa peste negra no había medicina, no había nada, y no se sabía qué era. Se supone ahora que era algo parecido a lo que es la peste bubónica, algo así, pero tremendo. Como no había adelantos médicos y sanitarios, la gente muy sucia, no había sanidad, no se lavaban las manos, no se bañaban. Por eso los franceses inventaron el perfume. Inventaron el perfume para tapar el mal olor del cuerpo porque no se bañaban. Los reyes famosos de Francia en la época de la Revolución Francesa, los reyes, la nobleza, no había sanidad. Inventaban los perfumes pero no se bañaban con jabón o no se limpiaban y no había sanidad. Es uno de los motivos por los cuales se inventó el perfume, para tapar los malos olores del cuerpo. Otro dato, voy tirando información y datos, es un popurrí. El popurrí es interesante porque es información, yo no doy información que no esté corroborada. Y cuando no estoy seguro, digo, no estoy seguro, probablemente 1 año, me equivoco de 1 año, la fecha, pero los datos históricos son correctos, los datos paleoantropológicos son correctos, los restos fósiles están. Yo estoy siguiendo muchos videos que hay en YouTube sobre el tema paleoantropología. Es fascinante. Yo les recomiendo a los que vean este video que se metan en incursiones. Hay un yacimiento nuevo en España, Atapuerca, que nuevo, tiene 20, 30 años de descubierto, donde hay muchísimos restos fósiles. Y hay científicos que están trabajando allí, trabajo de campo, rescatan los restos fósiles y están hablando sobre todos los estudios e investigaciones que se están haciendo desde hace 30 años, desde que se descubrió ese yacimiento de fósiles. Y hay descubrimientos muy interesantes. En otro video lo voy a mencionar estos descubrimientos, pero aconsejo a los que vean este video que incursionen en la paleoantropología. Es un tema fascinante, porque nos explica cómo fuimos, de dónde venimos, cómo fuimos, y explica el comportamiento humano actual. ¿Por qué somos agresivos? Tuvimos que luchar, los homínidos tuvieron que luchar con un medio ambiente hostil, con depredadores, depredadores que lo mataban, por eso, la evolución humana es producto también de esa lucha por ubicarse en el medio ambiente y luchar por sobrevivir, la sobrevivencia. Por eso yo digo que el ser humano actual conserva esa característica básica de la agresividad.
agresivo. ¿Por qué somos agresivos y crueles? Bueno, nuestros ancestros luchaban en un medio muy hostil. El enemigo eran las otras especies depredadoras sobre todo. Y esto formó en el cerebro de estos homínidos, en sucesivas generaciones, fue quedando ese resabio de esa agresividad para defenderse del medio hostil, en especial de otras especies. Pero después empezó el ser humano a luchar con personas de su misma especie, que hoy en día actualmente la agresividad se manifiesta con personas de la misma especie, con otros Homo sapiens, y esto es lo sumamente grave. Ese resabio del pensamiento primitivo hay que superarlo. Aconsejo que vean el video que yo hice sobre la crueldad y el caso de Damiens en 1747, el caso del condenado a muerte, las torturas que le hicieron. Bueno, aconsejo que vean ese video, creo que es la reflexión 41 me parece. Lo voy a poner al final, porque es muy importante ese video, que prueba la agresividad. Y para ver la agresividad, con ver al policía blanco que asfixió al negro maniatado con esposas, que lo asesinó poniéndole la rodilla en el cuello y lo asfixió en 9 minutos, que duró ese video. Lo mató. Mató a alguien que estaba completamente... No ofrecía ninguna resistencia. Aparte estaba esposado con las muñecas en la espalda y tirado en el piso, debajo del auto. Todos vimos ese video, fue tremendo. Bueno, ese individuo, ese policía blanco que hizo eso, es un asesino directamente, porque veía el otro, decía, no puedo respirar, no puedo respirar, incluso en el video se ve, no, en inglés decía, no respiro, no respiro. Y lo siguió asfixiando y lo mató. O sea, tenía la intención de matarlo. Es un homicida. Bueno, como ese caso hay muchos en Estados Unidos y en otros países. La crueldad, y crueldad no solo policial hacia civiles, sino entre civiles también. Los casos famosos de los feminicidios, que yo hablo en mis videos, es de terror. Matan mujeres, incluso sus parejas. Decían que la querían y después la odian y la matan. Es tremendo, ahí está la agresividad y la crueldad. Bueno, tengo mucho más material, pero no quiero hacer este video más largo porque quiero hacer otros videos y tampoco quiero abrumar con tantos datos e información. Pero el popurrí es así, saltamos de una cosa a la otra y sobre todo información. Información que yo corroboro antes de decirla. En otro video hablo sobre el dióxido del cloro famoso que Trump dice que y Bolsonaro dicen que había... Bueno, yo corroboré, investigué, en otro video señalo de qué está compuesto y que es parecido a la lavandina, pero que no es exactamente la lavandina. La lavandina tiene además... Bueno, ya lo dije en otro video. El que le interese saber cómo es la fórmula química, que vea el otro video. Bueno, amigos, me despido. Espero haber sido ameno y haber dado información para pensarla. Todo esto para reflexionar, todos estos datos, esta información para pensarlo, reflexionarlo y buscar tener un pensamiento, un modo de pensamiento analítico crítico. No dejarse llevar por el modo de pensamiento de creencia y mucho menos por el modo de pensamiento mágico. Buscar la explicación, corroborar las informaciones, es muy importante. Hoy en día es muy importante esto. Investiguen, averigüen, infórmense, no entren en pánico y tampoco sean... El virus existe, ¿eh? No digan que no existe, es mentira. Los que dicen que no existe. Existe, es peligroso, es contagioso, hay que cuidarse y seguir las pautas de los que saben. Incluso yo observé algunos videos hechos por celulares, por teléfonos móviles, donde muchos terapistas e informadores de la salud hablan, no exaltándose ni gritando, sino hablan con tristeza, incluso llorando de lo que están viviendo. Estas personas, todo el personal de salud, está viviendo en todo el planeta momentos muy graves, porque puede llegar a que no haya gente que esté en los hospitales, que los hospitales tengan el material, que tengan camas, que tengan
respiradores artificiales, que tengan los elementos tecnológicos, pero que no haya personal, que no haya seres humanos que... ¿Por qué? Porque los médicos se están muriendo, muchos médicos en todo el planeta, personal de la salud, enfermeras, enfermeros, camilleros, todo el personal de la salud, el personal de maestranza, los que limpian, y ahí están muriendo muchos, entonces, y muchos están contagiados, entonces cada vez hay menos personas que atiendan, entonces puede haber hospitales y no gente que atienda en los hospitales, personas. Rindo mi homenaje siempre al personal sanitario. Y escuchen cuando hablan. Ahora apareció una sociedad argentina de psicólogos que trata el problema de que el aislamiento produce problemas psicológicos, pero peor, dicen, es si se contagian y se enferman y sufren los síntomas y se pueden llegar a morir por este virus. Entonces hay que tener elementos de una cosa, una forma, por ejemplo, sería esta, el dialogar en videos, hacer videollamadas con amigos, con gente que esté en las mismas, que tenga los mismos intereses, las mismas aficiones, y dialogar vía internet, salir para hacer compras nada más, lo menos posible, o si el trabajo esencial, los trabajadores esenciales que tienen que salir, los trabajadores de la alimentación o los esenciales que se los llama, cumplir los protocolos de higiene, y bueno, y superarlo, y buscar la forma de curarlo, no solo la vacuna, sino el medicamento que cure. Ahora, van a aparecer otros virus en el futuro, la cosa es muy compleja, porque los virus mutan, son mutantes, entonces cambian, y a lo mejor un medicamento que mata a un virus, aparece que se hace resistente a ese medicamento, el virus, y aparece una variante, una mutación, un cambio de ese virus, aparece otro, entonces esa medicación ya no le sirve. El panorama es bastante complicado. En otro video voy a analizar el panorama que yo detecto para el futuro, incluso el tema del trabajo y de la economía. Va a haber problemas serios en el futuro porque, ojo, hubo otros virus antes que este muy complicado, pero estuvo el virus de la gripe, el SARS, el virus del ébola, el virus de la gripe porcina, de la gripe aviar, hubo varios virus importantes y que no generaron esta pandemia así tan desarrollada como este caso. Bueno amigos, piensen, cuídense y escuchen, investiguen, analicen críticamente y traten de ser inteligentes. La inteligencia es la herramienta poderosa que tenemos para combatir la estupidez y el ataque mediático y cultural que estamos sufriendo en todo el planeta, no solamente acá en la República Argentina, en todo el planeta. Tampoco es, en otro video lo voy a analizar, estos gurúes de la extrema derecha que dicen que el mundo está dirigido por 3, 4, 6 personas, los grandes millonarios, hablan de Soros, de Bill Gates, tampoco están así, porque tenemos la posibilidad, en el supuesto que haya empresas oligopólicas que tengan el control de la economía, nosotros podemos, usando el pensamiento analítico crítico, podemos no ceder a todas esas presiones y a todas esas presiones culturales de todos estos personajes, pero no es tan así. Ellos lo plantean como el gobierno mundial, bueno, todo eso lo voy a hablar en otro video, y la gente entra en pánico, hay un gobierno mundial, y salen no es tan así. Hay un control de la economía del sistema capitalista, no cabe duda, casi todos los países están dentro del sistema capitalista, casi hegemónico, pero está teniendo problemas el sistema capitalista. No sé si se va a destruir el sistema capitalista, pero va a tener problemas serios. Y vamos a tener que inventar sistemas de organización social que no sean capitalistas. El sistema capitalista está depredando el planeta, otro problema grave, este sí es un problema grave. Estas empresas, sobre todo las que manejan fertilizantes y pesticidas, y el petróleo y todas estas grandes empresas que son oligopólicas, están destruyendo el planeta. El cambio climático es natural, pero también está influenciado por lo que está haciendo el Homo sapiens.
que está destruyendo el planeta. Gran parte de la culpa de la destrucción del planeta es del sistema capitalista. Entonces hay que empezar a pensar, inventar otro sistema de organización social, política, económica, que reemplace al nefasto sistema capitalista. Es nefasto, sea como fuere, sea los anarcocapitalistas, que el mercado soluciona todo. El mercado no soluciona nada, al contrario, el mercado trae más problemas. En otro video yo lo he señalado, pero voy a insistir en ese tema, que el mercado trae más problemas. Eso de la competencia, es todo mentira. Que el mercado derrama, es otro tema, ¿no? Que derrama, entonces los que están abajo de la escala social y económica, la clase media, la clase trabajadora, va a recibir el derrame producido por los grandes capitalistas. No, no derrama nada. Siguen acumulando, y acumulando esto es una enfermedad. La acumulación del capital es una enfermedad que tienen estas personas. Y esto está llevando a la destrucción del planeta, eso sí. Están destruyendo la ecología y la cabeza de las personas. Bueno, en otro video voy a hablar de esto más en profundidad. Me despido, espero que haya sido entretenido, trato muchos temas variados y es toda información corroborada. Yo hablo tranquilo, hablo despacio, no grito, no trato de escucho mucho, yo escucho a estas personas. Iba a decir una palabra un poco fuerte, pero no la voy a decir, porque yo me mantengo dentro del nivel, no era mala palabra, pero una palabra un poco fuerte. Pero estas personas que gritan, que imponen sus ideas por los gritos, que tapan al otro, no lo escuchan al otro, yo les digo que yo los escucho y me doy cuenta de sus falacias, las formas de pensamiento erróneas, de cómo argumentan y son argumentos falaces, o sea, mentirosos, mienten, dan datos que son falsos. La teoría del derrame, por ejemplo, del sistema capitalista, que cuando los ricos sean muy ricos van a derramar, no derraman nada, siguen acaparando y siguen llevando a la miseria a los trabajadores y a la clase media, eso es claro y evidente. Los salarios disminuyen en su poder adquisitivo. Esto es mentira, todo lo que dicen es mentira, pero yo los escucho igual, conozco sus argumentos, conozco sus estadísticas que la hacen con las computadoras, y después se equivocan, siempre se equivocan. Y se equivocan porque tienen la intención de hacer daño. Hacer daño es diciendo mentiras para que la gente las crea. Y mucha gente, en muchos países del mundo, votan a estos sectores de derecha y de extrema derecha, y ese es un peligro que se viene, la extrema derecha. Ya pasó, ya tuvimos a Hitler y el nazismo, a Mussolini y el fascismo, y a todas las escuelas análogas al fascismo y al nazismo. Y hay un rebrote de la extrema derecha, sobre todo en Europa, y en Estados Unidos también, y en muchos países de Latinoamérica. Eso lo voy a conversar y tratar en otra reflexión y en otro popurrí. Bueno, amigos, me despido y será hasta pronto. Chao.